todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Ese vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Estamos en el último día, gracias. Estamos en el último día del año y estamos a las últimas horas. Nos hemos reunido para dar una acción de gracias a nuestro buen Dios. Por la gracia de Dios ya hemos llegado al final de este año civil. Y al final de este año tenemos que revisar si somos más ricos o si somos más pobres en cuanto a la experiencia de Dios, no a lo material. Lo material va y viene. Si somos más ricos o somos más pobres en cuanto a la experiencia del amor de Dios. Esto es muy importante saberlo, porque no crecer en el amor de Dios significa que hemos desperdiciado el tiempo. Y todo este año estará en contra de nosotros en el momento del juicio. Por eso es importante a estas últimas horas del año detenernos y revisar si usamos la vida para lo que nos fue dada. Si usamos la vida para conocer, amar y servir a Dios, si hemos hecho algo por Él, ¿sí? Tenemos que conocer cuánto nos ama, y el saber cuánto nos ama es lo que nos va a hacer más ricos y más felices. ¿Cómo sería esto? Vamos a agarrar una comparación muy humana para poder hablar de un amor más sobrenatural. Como una mujer joven, muy pobre, enamorada de un príncipe, pero ella está convencida de que el príncipe también la ama mucho a ella, que la ama mucho. Y entonces ella, caminando por ahí junto con él, un día esta muchacha dice: quiero comprar una casa cerca del mar para cuando tenga hijos. Fíjense, no dijo para cuando tengamos, dijo para cuando tenga hijos, ¿sí? Y entonces él se da cuenta, le sigue el juego y le pregunta: ¿y de dónde vas a sacar dinero para comprar esa casa?
Y voltea a ella, lo mira a los ojos con una confianza infinita y de una manera muy coqueta le dice: de lo que tú me vas a dar cuando me case contigo. Ya tienen casa sus hijos y no ha hecho nada. Ya tienen casa sus hijos, ya esta mujer no ha hecho nada, ya se ganó una casa en la playa para sus hijos y no ha hecho absolutamente nada. Solo saber que es amada. No ha hecho nada, solo saber que es amada. Vean qué importante es sabernos amados por Dios. No solo creer en Él, sino sabernos amados por Dios. Porque entonces pasaremos de creer en Él a creerle a Él. Ya no solamente creer en Él, sino creerle también ahora a Dios. Imagina ahora, si una persona, la persona que se enamore de Dios y esté convencida de que Dios también está enamorado de ella, ¿cuánto podrá alcanzar sin hacer absolutamente nada? Solamente creyendo en el amor que Dios le tiene. Solamente eso. Y le haría una persona que alcanzaría grandes cosas de Dios. Grandes cosas de Dios. Y de veras que son personas que pueden detener cosas en el mundo de una manera impresionante. Aquella monjita, ¿se acuerdan que vino aquel huracán que venía de una categoría elevadísima para entrar por las playas de Barra de Navidad allá en Jalisco? Y la monjita esta que estaba ahí trabajando en misiones con los pobres, pero pues algunas personas de bien acomodadas pues la conocían y la invitaban y les avisan a los más ricos: sálganse. A los más pobres no, a los más ricos: sálganse, el huracán que viene va a desbaratar todo esto. Y le hablan a ella: salte, salte porque el huracán que viene va a desbaratar. ¿Qué hizo ella? Se va inmediatamente con a las casas de todos los pobres, se los lleva a la playa y se hincan de rodillas hacia donde viene el huracán, con las manos abiertas rezando el rosario. Al día siguiente en la prensa: nunca había sucedido, el huracán se detuvo y regresó por donde venía. Nadie se explica por qué. Claro que no se explican ellos. Uno sí sabe por qué. Porque aquel que amaba a esa mujer no la iba a dejar ahí. Ella confió: a ver, si te vas a llevar a ellos, llévame también a mí. Se pone de rodillas, abre los brazos, se reza el rosario, se regresó el huracán. ¿Cuántas cosas pueden alcanzar los que creen en Dios? Me acuerdo también de aquella mujer cuando un muchacho iba persiguiendo a otro en un carro y ese muchacho se mete en un baldío y el del carro se baja y saca la cruceta con la que se quitan las llantas y la levanta para darle un golpe y esta mujer pega un grito a Jesús y cae de rodillas: Jesús, Jesús, nomás gritó el puro nombre de Jesús. Y aquel con la cruceta así levantada y empiezan a discutir los dos, pero el otro muchacho doblado, casi esperando el golpazo, y aquel con la cruceta levantada. Y se acerca a esta muchacha y esta señora y mira y todo esto y saca aquel y ya se va. Y aquel con la cruceta levantada y le dice: ¿y por qué no la bajas? No puedo mover la mano. Todo lo pueden los que se saben amados por Dios, los que saben que Dios no los va a defraudar, pero que no le piden tonterías. Que saben, conocen el amor de Dios, conocen quién es Dios y se saben amados por Dios y saben por lo tanto qué pedirle. Saben qué pedirle y saben cómo pedirle. Estas personas verdaderamente alcanzan todo de Dios solamente por haber confiado en Él. Solamente por haber confiado en Él. Por eso este año, estas últimas horas del año nos tenemos que detener y piensa: ¿tú pudiste ver la mano de Dios en tu vida durante este año? ¿Pudiste percibir la mano de Dios en tu vida durante este año? Porque tienen que saber que cuando nuestro buen Dios nos hace el bien, se esconde. Nuestro buen Dios, cuando nos hace el bien, se esconde porque quiere que lo descubramos. Quiere que lo descubramos. Es como el niño que de repente se levanta y encuentra su juguete. ¡Guau! El juguete. Y luego, jeje, se me hace que aquí está mi mamá y me lo compró. Y le empieza a buscar. Esos juegos de amor son los que le gustan a Dios. En todo lo bueno y lo malo que te sucedió en este año, ¿descubriste la mano de Dios?
o no pudiste descubrir la mano de Dios. Si no pudiste descubrir la mano de Dios, lo bueno y lo malo que te dio te hizo daño. Si pudiste descubrir la mano de Dios, lo bueno y lo malo que te sucedió te acercó a Él y te llenará de confianza y lo vas a conocer mejor. Y lo vas a conocer mejor. Entonces, es una primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy. Si lo descubres, si descubriste esa mano de Dios, hoy tienes mucho para agradecerle a Dios. Y si no descubriste que fue la mano de Dios, hoy no vas a saber de qué darle gracias a Él. Y el que descubre la mano de Dios y aprende de esos juegos divinos, va a terminar más enamorado de Dios. Por eso tenemos que estar atentos, no solo a lo que pasa, sino de dónde viene, de qué mano viene aquello que nos sucede. Otra pregunta que debemos hacernos nosotros es si tú fuiste la mano de Dios para asistir a alguien. ¿Tú te convertiste en la mano de Dios en este año para asistir a otra persona? ¿Te has dado cuenta que Dios quiere darse al mundo, pero lo quiere hacer a través de ti? Él puede manifestarse como se manifestó en el Sinaí. Cuando baja al monte Sinaí, el monte Sinaí brincó, empezó a echar humo, las piedras enormes se quebraban, los árboles se desgajaban, se caían y todo el pueblo de Israel cae de rodillas y dijeron: qué terrible es ver el poder de Dios. Le decían a Moisés: que te hable a ti, que no nos hable a nosotros, que te hable a ti nada más, que te hable a ti. Ese es cuando la persona, ellos no podían todavía conocer a Dios. Si nosotros, ahorita lo que tenemos que pensar es: tú fuiste la mano misericordiosa de Dios para que alguien lo conociera, porque Dios se puede dar a conocer solo, pero quiere darse a conocer a través de ti. Tú serviste de instrumento para Dios, te pudo utilizar a ti, que eres su hijo, su hija, para hacer su voluntad, para llamar a alguien. Es el momento de pensarlo, estamos en las últimas horas del año, porque si no nos detenemos a pensar en esto, corremos el riesgo de que el próximo año también se nos vaya de las manos como agua y no nos sirva para llegar al reino de Dios. Nosotros, los seres humanos, somos capaces de decidir transformar algo natural en algo sobrenatural. Esto solamente lo podemos hacer nosotros, los seres humanos. Podemos transformar algo natural en algo sobrenatural, porque nosotros podemos decidir perdonar y amar al enemigo que ha tratado de destruirnos. Eso no es natural, eso es sobrenatural, eso es Dios en nosotros. Nosotros podemos decidir pasar una tarde con un anciano enfermo. ¿Cuándo han visto ustedes que un perro, un gato, un burro quiere ir a pasar unas horas con uno de sus compañeros enfermos? Eso nunca lo van a pensar ellos, son animales. Tú y yo no. Tú y yo somos hijos de Dios. Dios no tiene como hijos animales. Tú y yo somos hijos y nosotros podemos transformar nuestra realidad natural en una realidad verdaderamente sobrenatural. Por eso podemos decidir ir a orar ante el Santísimo. Nosotros podemos decidir ponernos a reír, sonreírle a nuestros enemigos, no como burla, sino una muestra del amor. Eso no lo puede hacer absolutamente nadie, ni el reino animal, ni el reino vegetal. Eso solamente los hijos de Dios, pero que estén llenos de Él. Que estén llenos de Él. ¿Y por qué podemos hacer nosotros las cosas naturales, llevarlas a lo sobrenatural? Recordemos que está escrito que Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Y si Dios puede hacer nuevas todas las cosas y yo soy hijo de Dios, entonces yo con Él puedo hacer nuevas todas las cosas. Yo como con Él, yo solo no. Pero yo con Dios puedo hacer nuevas todas las cosas. Por eso en los hijos de Dios no cabe la rutina. En los hijos de Dios no cabe el aburrimiento, no cabe, porque nosotros todo lo podemos sobrenaturalizar.
Por eso no puede ser algo rutinario, estamos sobrenaturalizándolo. Si 1000 veces debo hacer algo, como perdonar, y 1000 veces lo hago por amor a Dios, todo será como si fuese la primera vez, porque lo hemos llevado al plano sobrenatural, no al plano natural. Como aquel ejemplo que hemos puesto, ¿verdad? De aquella mujer a la que su abuela, aquella muchacha, de una mujer de oración, vamos a ponerlo así, que su abuela tiene una abuela muy amargada, no volteen a ver a las abuelas, tiene una abuela toda amargada y la abuela amargada le da una cachetada. Y esta muchacha, ¿verdad?, corre a los pies de Jesús y le dice: Jesús, me acaba de dar mi abuela una cachetada y quiero devolvérsela. Me acaba de dar una cachetada y quiero devolvérsela. Y Jesús le pregunta: ¿quieres mejor quedarte conmigo? Imagínense, ¿quieres mejor quedarte conmigo en lugar de ir a darle la cachetada? Y ella le dice que sí. Entonces le dice Jesús: entrégame la cachetada, ya no va a ser tuya, va a ser mía. Entrégame la cachetada y te puedes quedar conmigo. Ella le entrega la cachetada y recibe el consuelo divino. No se siente siempre en el cuerpo, pero ese consuelo divino modifica la conducta, maneras de pensar y de sentir, aunque no se siente a nivel físico. Por eso dice Jesús: para las cosas espirituales el cuerpo no sirve para nada, porque hay cosas que se mueven solamente a nivel espiritual. Y entonces ella recibe ese consuelo divino. Y dice ella: entonces, como ya te entregué la cachetada, ya no es mía, aquí no ha pasado nada. Al día siguiente la abuela le mete otra cachetada. Ella no corre y le dice: Jesús, me dieron otra. No, porque la primera no existe. La primera la entregó, no existe. Le va a decir: me acaba de dar una cachetada, es la primera. Y Jesús le vuelve a decir: ¿me la entregas y te quedas conmigo? ¿Prefieres quedarte conmigo que ir a devolvérsela? Y ella le dice que sí, y Jesús le da su consuelo divino. Al otro día le da la tercera cachetada. No, no es la tercera, es la primera. Es que todo lo está llevando a un plano sobrenatural. Lo está llevando a Dios, lo está poniendo todo en las manos de Dios. Y ya de Dios es la justicia, ya de Dios esto. Por eso se puede repetir aquello 10 veces y siempre será la primera vez que lo tiene que soportar. Y como es la primera vez que lo tiene que soportar, es más fácil soportarlo cuando es la primera vez que se tiene que soportar. Por esto también hoy tenemos que detenernos para pensar si hemos sobrenaturalizado lo malo que nos ha pasado. Hemos sobrenaturalizado los desprecios, hemos sobrenaturalizado las traiciones, hemos sobrenaturalizado las críticas que nos han hecho. Si no hemos sobrenaturalizado eso, vamos a estar ahogándonos en un mar de sufrimientos, porque el mundo es así. Tú eres débil y los que te rodean también. ¿Cómo vas a zafarte del sufrimiento? Necesitas llevarlo a ese plano sobrenatural, llevarlo a Dios y de entregárselo a Él. Y una vez que lo llevas al plano sobrenatural, entonces es fácil pasar por donde tengamos que pasar, porque siempre será la primera vez. Aquí tenemos que hacernos entonces muchas preguntas. Con tu forma de vivir, con esta forma como has vivido este año, ¿has abonado? Ya ven que aquí en México así se le dice: abonar es ir dando pagos chiquitos para obtener algo. ¿Has abonado un lugar en el cielo o estás abonando un lugar en el infierno? ¿Qué es lo que más abonaste? Cada día, si cada día de este año, los 364 días, fuera un pago que tú hiciste, ¿cuántos pagos hiciste para un terreno en el infierno y cuántos pagos hiciste para un terreno en el cielo? ¿Cuántos? ¿Eres más dueño de qué al final de este año? ¿Eres más dueño del cielo o eres más dueño del infierno? ¿De qué eres más dueño? Por eso decía al principio, ¿eres más rico o eres más pobre? Tienes que detenerte y hacer un balance de tu vida. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas a llegar si sigues viviendo como estás viviendo? ¿Y a dónde vas a llegar? ¿Es el lugar donde tú quieres llegar? ¿O vas a llegar a donde nunca hubieras querido llegar? ¿Sí?
Todas estas cosas tenemos que irlas pensando. Es cierto que durante este año hemos cometido errores. Eso es normal en los seres humanos que venimos dañados por el pecado original y que somos débiles ya de por sí, que caemos en nuestros propios errores. Entonces, eso de que caemos en errores, eso es cierto. Y hemos cometido entonces muchos pecados. Pero en esta Santa Misa, no quisiera que se caracterizara por pedir perdón, sino que se caracterizara porque nos demos cuenta de sabernos amados por Dios, la alegría de sabernos amados por Dios, y de ahí brote el perdón que vamos a recibir. No solamente ir directamente a buscar un perdón que verdaderamente no mereceríamos, pero si nosotros centramos nuestra atención en el amor que Dios nos tiene, en sabernos amados, de ahí se puede desarrollar todo lo demás. Decía San Juan de la Cruz una frase impresionante. Es que San Juan de la Cruz, bajita la mano, tiene una violencia en su amor, una santa violencia. Es un hombre enamorado, y para entender un enamorado hay que haber estado enamorado o estar enamorados. Este hombre estaba muy enamorado, vamos a ver si lo podemos entender. Dentro de su enamoramiento deja unos escritos, uno que se llama Dichos de Luz y de Amor, y le dice a Dios: Señor, fíjense nada más, vean cómo juegan los que se saben amados. Señor, si todavía te acuerdas de mis pecados y por eso no haces lo que te estoy pidiendo, pues entonces ejercita tu bondad y misericordia para que sean reconocidas tan grandes como grandes han sido mis pecados. Ay, qué bárbaro qué bárbaro. ¿Cómo voltea la tortilla? Es que eso lo pueden hacer los enamorados. Como la muchacha que poníamos al principio: quiero una casa y me la vas a dar tú. Bien segura porque se siente amada, no porque tuviera dinero en el banco. Bien segura porque se siente amada. También: ay, Señor, pues mira, si no me has dado lo que te estoy pidiendo, pues entonces ejercita tu bondad y misericordia, porque así serán reconocidas. Todos van a conocer que es grande tu bondad y misericordia cuando vean cómo me trataste a mí con mis pecados, que eran tan grandes, y podrán saber qué grande era tu misericordia. Qué grande. Este hombre tiene una osadía delante de Dios, tiene un atrevimiento delante de Dios. Este es de los que llegan y se avientan al Señor, se dejan llevar por Él. Por eso dentro de sus poesías lo marca, ¿verdad? Él dice que el Señor hiere con su dedo, con su mano, toca sus sentidos, los hiere, y dice: y de repente, ¿dónde queda mi cuerpo? Ahí tirado entre las flores, pero el espíritu ya anda entre los cielos. Mientras el cuerpo ahí queda tirado en el camino, tirado entre las flores, mientras él se eleva, su espíritu se eleva hasta los brazos de Dios. Es una osadía que solo pueden tener los que aman a Dios. No los que creen, porque hay gente que dice: yo creo que Dios me va a dar, sí, yo creo que el Señor me va a hacer esto, yo creo que el Señor me va a sanar, sí, el Señor me va a sanar. Pero ¿cómo sabes que te quiere sanar? ¿Cómo sabes que te conviene sanar? ¿Saben quiénes son los que saben todo eso? Los que aman tanto a Dios que saben lo que quieren. Cuando se ama, así se es. Les ponía yo el ejemplo de aquel niño, aquella vez que estábamos terminando aquí un domingo y se habían vendido hot dogs aquí adentro del atrio, y entonces ya estábamos cerrando todo, pero llega un pick-up y se estaciona porque vieron el carrito de hot dogs y preguntan si todavía hay. Pues sí, dice la señora que estaba vendiendo, sí, se los preparo. Y dice un niño de 7 años: yo quiero un hot dog. Y dice la mamá: sin cebolla. Y voltea el niño con ojos bien asombrados: ¿cómo supiste? Es que la mamá sabe todo del hijo. ¿Por qué lo sabe? Porque lo ama. Por eso es que lo sabe.
porque lo ama. Así también el que ame a Dios va a conocer a Dios, tanto que va a poder tener osadía delante de Dios, va a poder volarse las trancas delante de Él, pero porque lo conoce, porque sabe lo que Dios quiere, porque sabe cómo Dios es. Los santos son amigos de Dios y por eso es que llevan esos diálogos tan amorosos, esos diálogos tan atrevidos con Dios, pero con un atrevimiento que está marcado por el amor que le tienen a Dios, no por una imprudencia gratuita, no, sino porque conocen el amor de Dios, y no quieren lastimar, entonces le piden lo que ya saben que les quiere dar. Como esta mujer de que poníamos al principio, ella sabe que él le iba a querer regalar a sus hijos una casa en la playa. ¿Por qué? Pues porque sí. Y se lo dice y le va a sacar a ese príncipe una casa donde ella quiera para sus hijos, porque la ama a ella y porque amará a sus hijos. Es lógico, eso es lógico, porque la ama a ella y porque amará a sus hijos. Bueno, hoy es un buen pretexto para crecer en el amor de Dios, porque vamos a recordar con gratitud todas las cosas buenas que el Señor permitió o provocó durante este año. Porque todas las personas que te hayan hecho un bien, cualquier persona que te haya ayudado, es porque Dios le tocó el corazón. Si Dios no le toca el corazón, el ser humano no está capacitado para hacer el bien. No está capacitado para hacer el bien. Por naturaleza, cuidará y protegerá a sus hijos. Pero cuando nosotros no somos hijos y alguien nos hace un bien, es porque Dios tocó ese corazón, y ese corazón que tocó le dijo a Dios que sí. Y gracias a eso pudimos recibir un bien. Así de que hay que descubrir esa mano de Dios en toda persona que te haya ayudado, hasta en lo más mínimo, porque hasta en lo más mínimo estuvo la mano de Dios. Hay que agradecerle a Dios, hay que agradecerle a la persona por haber dicho que sí, pero hay que agradecerle a Dios, que si Dios no toca ese corazón, nadie nos hubiera ayudado. Hay gente que dice, yo nací solo, yo crecí solo, a mí nadie me ayudó. No se puede. Si Dios no hubiera tocado el corazón, nadie verdaderamente te hubiera ayudado. Y si nadie te hubiera ayudado, te hubieras muerto de cualquier enfermedad, en cualquier frío, de hambre, de sed, te hubieras muerto de muchas cosas. Dios presente en medio de nosotros. Y fíjense, así, tan rebeldes que somos, cuánto bien nos ha hecho Dios. Imagínense si fuéramos conscientes de su amor y creciéramos en esa conciencia de su amor y fuéramos más dóciles a su amor, todos seríamos mejores, todos tendríamos más ayuda, todos ayudaríamos a todos. Qué diferente sería la vida si creyéramos en el amor que Dios nos tiene. Qué diferente. Por eso hoy hay que darle gracias a Dios por todo el bien que hemos recibido. De cualquier persona que lo hayamos recibido, hay que darle gracias. Es Dios, y hay que saber decirle al Señor, recompensa a esta persona que utilizaste para hacerme el bien. Mira que te dijo que sí, mira que estuvo de acuerdo con tu voluntad para hacerme el bien. Recompénsale. Solo Dios sabe lo que verdaderamente necesita esa persona. Nosotros no, entonces dale lo que tu corazón te dicte darle. Y estarías pidiendo mucho más que lo que estarías si tú pusieras las condiciones. Te pido que le des felicidad. Pero ¿en qué consiste la felicidad de esa persona? La felicidad de esa persona consiste en algo que Dios le puede dar. ¿Qué tal si no consiste en lo que Dios le puede dar? Por eso hay que saber pedirle también a Dios, conocer su corazón y saber pedirle. Tú eres más generoso que yo, tú eres más bueno que yo, entonces dale lo que tu corazón te dicte. Yo te pido que en gratitud por lo que me dio, que venía de ti, pero por lo que me dio a mí, le des lo que más necesita, lo que tu corazón quiere darle, y el Señor le llenaría a esa persona de bendiciones. Gratitud también hoy. Hay que estar agradecidos por todo el bien que nosotros hicimos, no agradecidos con nosotros mismos. Yo no voy a estar agradecido conmigo porque yo hice el bien,
sino yo agradecido porque Dios me tocó el corazón a mí para ayudarte a ti. Y si Dios no me hubiera tocado mi corazón a mí, yo no te hubiera ayudado a ti, ni siquiera me hubiera dado cuenta de tu problema, no lo hubiera percibido porque no me hubiera interesado. Somos humanos y los humanos estamos así de dañados por el pecado original y el pecado social y el pecado personal. Pero Dios me tocó el corazón y yo pude hacerte el bien, y yo le tengo que agradecer a Dios que yo pude hacer el bien, que yo pude avanzar, que yo pude dejar un poco más el pecado, que me estoy alejando del odio, del rencor y de todo. Yo le tengo que agradecer eso a Dios, tengo que crecer en gratitud, y si crezco en gratitud voy a crecer también en el amor. Porque, repito, el Señor me permitió hacer el bien a pesar de mi miseria, tocó mi corazón y pude ayudar a alguien. Hay que agradecerle a Dios. Tal vez la persona que yo le ayudé no le va a agradecer a Dios. Yo le voy a agradecer a Dios por haberme tocado el corazón y a poder haberle hecho ese bien a esa persona. Y todas estas cosas deben de marcar el fin del año. Fin de año es un buen momento para entregarle a Dios todo. No solo el fin de año, siempre, pero el fin de año tiene esa característica especial, entregarle todo a Dios. Hay que entregar y hay que saber entregar, porque no nos debemos quedar con nada en el corazón. Tenemos que aprender a entregarle a Dios todo el bien que hicimos a través de Él. Todo el bien que vino de Dios y que se hizo a través de nosotros, hay que entregarle a Dios ese bien. Y también hay que entregarle todo lo malo, porque solo Dios sabe qué hacer con los errores que yo he cometido. Solo Dios sabe qué hacer y cómo componer las cosas que yo he destruido, los corazones que yo le arranqué a Dios, con una palabra, con un gesto, con una actitud, las palabras, la gente que le arrebaté a Dios, que le arrebaté la fe. Eso, ¿cómo puedo yo regresarlo? Son personas que no volvieron. ¿Dónde las voy a encontrar? Hay que poner todo esto en las manos de Dios. Hay que saber entregarle a Dios, porque si no, el peso de la culpa me va a impedir ser santo. Ya cometí un error, pero no estoy solo. Tengo a Dios conmigo. Es mi Padre y me ama. Algo se le ocurrirá. Por eso hay que entregarle lo bueno que hicimos y hay que entregarle también lo malo que hicimos. Hay que entregarle todas las faltas de amor, sobre todo en esas personas que nos cuesta trabajo amar. Hay personas que nos cuesta trabajo amar. Hay que entregarle al Señor esas faltas de amor. ¿Por qué? Porque Él sí puede amarlas. Él sí puede amarlas y nosotros no. Entonces hay algo que ya no nos permite ser uno con Él. Si hay una persona a la que Dios ama y yo no quiero amar, entonces ya no soy uno con Dios, ya no amamos lo mismo. ¿Dónde estaría la unidad, mi unidad con Dios, mi unión con Dios? ¿Dónde estaría? Para ser uno con Dios tengo que amar todo lo que Dios ama. Entonces, si hay una sola persona que me cueste trabajo amar, ya le tengo que pedir a Dios, entregarle eso, lo que siento, le tengo que poner nombre y le tengo que entregar todo eso a Dios, entregarle todas las faltas de amor, entregarle todo lo que pudimos, incluso amar mejor y no lo hicimos. Todo eso se lo tenemos que entregar al Señor, entregar a la misericordia de Dios. Es que nosotros tenemos la capacidad de entregar a una persona a la misericordia o entregarla al juicio de Dios. Nosotros podemos entregar a una persona a la misericordia de Dios o al juicio de Dios. Pero si yo le entrego las acciones de una persona a la justicia divina, mis acciones también quedan en la justicia divina. Y si yo le entrego las acciones malas que me hicieron a la misericordia de Dios, las acciones malas que yo hice quedan en la misericordia de Dios. ¿Dónde nos conviene entregar todo? A la misericordia divina, sin pedir una justicia que después se pueda voltear contra nosotros. Hay que entregar todo a la misericordia de Dios. Ya se equivocaron, ya te dañaron el corazón o ya lo dañaste. Hay que entregar todo eso a la misericordia de Dios, no a la justicia, porque si no, repito, también lo que nosotros hicimos quedaría allí.
es mejor a la misericordia de Dios. Así podríamos decirle a Dios: perdóname por el mal que hice y perdona a los que me hicieron mal. Allí está en la misericordia de Dios todo. Hay que aprender a dejarlo, porque si no, no van a poder caminar con todos los sentimientos de culpa, las amarguras y todo lo que conlleva esto. No van a poder caminar hacia Dios. Si no, teniendo eso cuesta trabajo, teniendo todo eso encima, es prácticamente imposible crecer en santidad, es decir, crecer en amistad con Dios, crecer en el amor de Dios o en la confianza en el amor que Dios nos tiene. También entonces es importante entregarle el bien, porque si yo me quedo con el bien que yo hice, lo echo a perder. Si yo me quedo con el bien que yo hice, lo echo a perder, porque el bien que yo hice me puedo vanagloriar. Y en el momento que yo me empiece a vanagloriar del bien que yo hice, ya no sirve para nada. Porque si yo quiero que los demás me aplaudan por el bien que yo hice y me aplauden, ya me pagaron. Ya está pagado. ¿Por qué me va a pagar Dios dos veces? Si mi obra que yo hice para que me aplaudieran ya se me aplaudió, quiere decir que ya está pagada. Para no echar a perder una obra buena, hay que entregársela a Dios. En cuanto se la entregamos a Dios, le pertenece a Dios, ya no nos pertenece a nosotros. Es igual que el pecado. Como cuando ustedes van y se confiesan con un sacerdote y le dicen: Padre, me acuso de que cometí un pecado grave, le hice daño a una persona. Y el sacerdote levanta la mano y te da la absolución. Y a ti te duele tanto haber lastimado, vamos a suponer, ofendí a mi abuelita, perdí el control y ofendí a una abuelita que yo quiero mucho y le dio un coraje tan fuerte que se murió. Y entonces viene y se confiesa y el sacerdote le da la absolución y la persona queda sentida y dice: por mi culpa se murió, y termina la absolución y luego se va a la banca y dice: Dios mío, perdóname. Y Dios le pregunta: ¿de qué? Porque el otro ya está perdonado. Perdóname por lo que te hice. Entonces dice Dios: entonces no creíste en el perdón que yo te di a través de mi sacerdote. ¿No creíste? Hay que creerle a Dios. Hay que creerle. No es tan fácil creerle a Dios, porque hay que ir a veces contra nosotros, contra lo que creemos. Por eso hay que entregarle todo a Dios, lo bueno y lo malo. Y si se lo entrego, ya es de Dios. Ya es de Dios. Como esa muchacha: es que yo le di una cachetada a mi abuelita, y ya lo confesaste. Ya no lo puedes decir. Ese pecado ya no es tuyo. Ese pecado ya lo entregaste, ya es de Dios, ya no te pertenece. No puedo yo decirle al Señor, ir a confesarme con un padre: Padre, me acuso de que yo robé un banco. Bueno, y el padre te dice: bueno, pues te mochas con la mitad. Robé un banco. Bueno, pues el padre te da la absolución. Y luego llega otro padre: Padre, me acuso que robé un banco. Y luego llega otro padre: Padre, me acuso. Es que hay personas que así. Casi una señora que se confesó conmigo: Padre, que me dijo el pecado. Yo dije: no corresponde a la edad que tiene, ¿verdad? El pecado no. Y yo le pregunté: ¿cuándo cometiste ese pecado? Hace como 20 años. ¿Y no lo habías confesado? Sí, a cada padre que viene aquí. Cada vez que llega un padre nuevo se lo digo. No puedes, ya no existe. ¿Qué le estás pidiendo perdón? Ya no existe ese pecado. Ya no existe. Eso se tiene que soltar. Eso tenemos que aprender a soltar. ¿Se acuerdan el domingo como lo que meditábamos? Que lo mismo lo diríamos a nivel humano. ¿Se acuerdan el ejemplo que puse, que es muy sencillo y es rápido? El niño que comete una sobredosis de droga porque está jugando con sus amigos y los papás van y lo sacan de allá del hospital por la sobredosis de droga, y el niño le preguntas a la mamá: ¿por qué hiciste eso? Y el niño: pues es que me dijeron que si no lo probaba era vieja. Y le dice la mamá: ¿pero ya te diste cuenta? Sí, me arrepiento mucho, yo jamás vuelvo a hacer eso. Mamá, ¿me perdonas? Y la mamá: sí. Y al siguiente día: mamá, ¿me perdonas? Y la mamá: sí. Toda la semana: mamá, ¿me perdonas? Y la mamá: sí. Todo el mes: mamá, ¿me perdonas? Y la mamá: sí. Todo el año: mamá, ¿me perdonas? Y la mamá: sí. 5 años seguidos: mamá, ¿me perdonas? Ya cállate. Lo único que quiero es que no lo vuelvas a hacer. Ya te arrepentiste y ya entendiste que te hace daño y no lo vas a volver a hacer. Olvídalo ya.
se acabó. Eso ya no pertenece al presente, se acabó. Es lo mismo que Dios quiere, nos quiere libres, pero para ser libres hay que saber entregar. El Señor designará cuándo y cómo voy a justificar el daño que yo les hice a ustedes. Yo no me tengo que preocupar de eso. El Señor sabrá cuándo y cómo voy a pagar esto para que yo pueda entrar al cielo y para que a ustedes se les haga justicia. Yo ya no me tengo que preocupar, me tengo que preparar en crecer en el amor a Dios, y cuando crezca en el amor a Dios voy a querer ser purificado para ya estar con Él. Ahí es donde cambian las cosas. Hay que entregarle al Señor entonces todo. También, como decíamos, hay que pedir perdón ciertamente. Hay que pedir perdón porque a veces nos comportamos como el camión que recoge basura. Ya ven que el camión, ¿qué hace el camión que recoge basura? Se para en todas las casas y se lleva lo peor de la familia. Hay gente que parece camión de la basura. Solo anda recogiendo chismes y dime y conocer lo de la vida ajena, las miserias de todas las demás personas. Pues si apenas puedes con las tuyas, ¿para qué quieres cargar con esas? ¿Para qué quieres cargar con esas? Es como si Mariela del Barrio se pusiera a ver una novela. ¿Para qué? Si tú ya estás en tu propia novela. Esto es lo que tenemos que soltar. No, nada de eso nos pertenece. Lo que tu prójimo hizo no te pertenece a ti, es de Dios. Tú acerca a tu prójimo a Dios y Él se encargará de todo. Él se encargará de todo. Por eso es muy curioso que todos los años nos gusta mucho decir esas palabras, son propias, es una tradición para todos nosotros, que cuando va a iniciar el año decirle a todo mundo, feliz año nuevo. Pero eso es igual que, es un simple deseo que no ayuda en nada, que en realidad, si yo tengo un problemón y alguien me dice feliz año nuevo, pues sí, como tú no tienes mi problemón. Por eso me dice feliz año nuevo, pero ¿cuál feliz año nuevo? Pero eso se dice a una manera así como de tradición, feliz año nuevo. Pero este año que está por comenzar, más que pedir para nosotros que sea un feliz año nuevo, más bien hay que pedir la gracia de que la persona se llene más de Dios. Y si la persona se llena más de Dios, va a tener más que felicidad, más que la felicidad que yo le pueda desear, porque mi deseo no le va a ayudar de gran cosa. Pero si yo le pido a Dios que le llene a esta persona, que te llene a ti más de amor, tú vas a tener más felicidad de la que yo hubiera pensado y me vas a hacer feliz a mí, porque yo voy a encontrar la bondad de Dios en ti, voy a encontrar el amor de Dios en ti. Fíjense cómo cuando nosotros llevamos ese amor de Dios a las personas, nosotros también salimos ganando. Entonces tenemos que desear para nosotros y para todos la gracia de poder ser cada vez, quedar más llenos del amor de Dios. Tanto que el amor de Dios empiece a desbordar hacia afuera de nosotros. Tanto que el bien ya no tengamos que pensar cómo hacerlo, ni nos duela hacer el bien. Tanto que podamos hacer verdaderamente el bien, porque estemos viviendo de acuerdo a esta voluntad de Dios en nuestro corazón. Esto es lo que sí podríamos y deberíamos de pedir, porque solo entonces Dios será feliz, tú serás feliz y yo seré feliz. Todos seremos felices si el amor de Dios llena el corazón. Si el amor de Dios, y que bueno, ¿verdad? Que quitemos todas las tradiciones humanas que no sirven para nada, esas tradiciones de que tragarse 12 uvas en lo que está sonando las campanitas del reloj. ¿Quién les dijo que las uvas tenían el poder de hacerte algo, de ayudarte a algo más que a una buena digestión? ¿Quién les dijo eso? Luego la gente se pone calzones rojos para el amor. ¿Desde cuándo los calzones tienen poder? Ni los de Superman terminaron oxidados. ¿Quién les dijo que esas cosas tenían poder para hacer feliz a alguna persona?
¿Quién les dijo? Luego salen corriendo unos como locos con su maleta para viajar durante el año. ¿Quién les dijo que una maleta vacía tiene poder para hacerlos viajar durante el año? ¿De dónde sacamos esas ideas? ¿De dónde sacamos esas cosas? Tenemos que evitar esas tonterías de las tradiciones humanas que ni siquiera a veces conocemos la raíz de ellas, y quedarnos con lo esencial de lo nuestro. Y lo esencial de lo nuestro es que si no te llenaste lo suficiente del amor de Dios este año, pídele vivir un año más para así lograrlo. Para que Dios tenga una razón para mantenerte vivo, una razón para mantenerte viva, y no para que sigamos perdiendo el tiempo, haciendo daño, dañándonos más. Hay gente que aunque le pida a Dios más tiempo, si Dios le regala más tiempo, sería solo para que escarbe más profundamente en el infierno. ¿Ustedes creen que Dios tiene ganas de regalarle más tiempo a una persona que mientras más viva, más profundamente va a escarbar en el infierno? Eso es imposible. Dios estaría dispuesto a duplicarle la vida al que empiece a escalar hacia el cielo. Para que llegue más alto, le sobra poder a Dios para darnos vida. Porque Él mismo, si ya se terminó el tiempo de vida que Él designó, Él puede romper sus leyes y puede darnos más vida a nosotros. Así es de que en este año, que esa sea nuestra intención, que ese sea nuestro único deseo en el corazón, que todos seamos más llenos del amor de Dios. Más llenos del amor de Dios, que sea la felicidad de Dios, la felicidad de Él y la felicidad de nosotros, el amor de Dios cada vez más latente, cada vez más visible, cada vez que se note más en nosotros. Y eso de veras sería ir construyendo la antesala del cielo aquí en la tierra. Le pedimos a Dios Padre estas gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.